vean el dipolo, el campo eléctrico va de lo positivo a lo negativo. Acá me está dando para abajo, ¿sí lo ven? El dipolo eléctrico, cuando hicimos la cuenta, el dipolo eléctrico apunta al revés del campo. Cuando uno calcula, lo vamos a calcular, cuando uno calcula el dipolo eléctrico, el dipolo aparece, es un vector, pero aparece en dirección opuesta al campo, ¿sí? Entonces acá lo vemos, esta flecha va para abajo, es como este punto. En este punto el campo eléctrico tangente a este punto va para abajo, ¿sí? Este es en el campo eléctrico tangente a este punto. Este punto es este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya hicimos la cuenta, la reunión pasada, ya hicimos la cuenta y está acá. Del dipolo eléctrico hicimos la cuenta, nada más que no traigo acá no traigo la cuentota, la tienen ustedes en sus apuntes. Entonces ahorita de lo que quiero hablar es del potencial eléctrico, ¿sí? Luego seguimos haciendo más problemas de campo eléctrico, pero hablando de dipolo quiero hablar del potencial eléctrico, ¿sí? Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico ya lo habíamos dicho. El potencial eléctrico va de la forma 1 sobre 4pi epsilon 0, está bien fácil, carga entre distancia, porque es una escala, ¿sí? Si ustedes agarran un multímetro y lo meten para calcular el voltaje en las conexiones de su casa, les va a dar 120 voltios, más o menos, ¿no? Les dice 120 voltios al norte o 120 voltios al sur, o ponga usted la clavija en tal ángulo. El potencial es una escala. Entonces, se calcula de esta manera muy sencilla. Entonces ahora me dice, tiene dos cargas puntuales separadas una distancia. Es el mismo problema que resolvimos ayer. Tengo dos partículas cargadas separadas una distancia. Tengo estas dos, la positiva y la negativa. La distancia de separación entre ellas dos, ahorita les presento el PowerPoint, mide 2A. A este eje vertical le voy a poner un nombre, pero está en 3 dimensiones. Entonces, en el eje vertical voy a poner el eje Z. En el eje horizontal, acá se me forma un plano. El vector que sale hacia ustedes es X y hacia la derecha es Y. Estoy en 3 dimensiones. ¿Sí? Tengo las dos partículas cargadas. Quiero calcular el potencial en este punto. En este punto P. Este punto P está, si yo lo proyecto al piso, está a cualquier ángulo. Si no está sobre la pared. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo quiero, en este problema, para calcular el potencial eléctrico, quiero calcular el potencial eléctrico de un dipolo en cualquier punto del espacio. Si quieren anotar eso, del espacio, ¿sí? Es el mismo problema, de hecho es el mismo enunciado del problema de ayer. Pero quiero el potencial, entonces el potencial está más fácil, porque el potencial es ahorita lo calculamos. El potencial me dice, tienes la carga 1 entre la distancia, ¿sí? Si tengo dos partículas cargadas, el potencial en este punto va a estar dado como el potencial debido a la partícula 1 más el potencial debido a la partícula 2. La partícula 1 es la positiva, la partícula 2 es la negativa. ¿Sí? Ahorita lo vamos a calcular en cualquier punto del espacio. ¿Sí? Si quieren, les leo el enunciado. ¿Se los dicto el enunciado? Chicos, ¿se los dicto?
Sí, de favor. Entonces dice, potencial eléctrico de un dipolo eléctrico en cualquier punto del espacio. El material con el que voy a trabajar es el libro El Arfken. Es el Arfken. De cualquier manera, ahorita acabando la reunión, les subo estas diapositivas en Eminus. ¿Sí? Dice, problema, considere dos cargas puntuales separadas una distancia 2A. Coma. Las cargas son de igual magnitud y de signos contrarios y de signos opuestos. Punto. Suponga que las cargas se encuentran localizadas a lo largo del eje Z. Suponga que las cargas se encuentran localizadas a lo largo del eje Z, la carga Q1 es igual a Q y está localizada en el punto 0, A. 0, A. Y la carga Q2 igual a menos Q está localizada en la coordenada 0, menos A. Punto. Punto. Encuentra el potencial eléctrico en el punto P. Es el mismo enunciado que el del campo eléctrico, nada más que para potencial. Encuentra el campo eléctrico en el punto P. En el punto P. Bueno, eso sería el enunciado. ¿Ya lo acabaron de anotar? Ya. Entonces me voy a pasar a esta presentación. Me voy a pasar esta presentación. Es el mismo enunciado, nada más que anoche lo preparé para poderlo explicar. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el dibujo. Es el mismo enunciado que acabo de leer. La partícula Q1 está localizada en el punto 0, A. La partícula 2, Q2, que vale menos Q, está localizada en el punto 0, menos A. Las dos están a la misma distancia del origen. Y me piden calcular el potencial en el punto P. Acá está el dibujo, ¿sí? Entonces, lo que hago es pintar un vector que va desde el origen al punto P. ¿Sí? Pinto este vector. Acá lo tengo pintado en amarillo. ¿Ya lo vieron? Y a ese vector le llamo R. R minúscula, pero es vector.
Entonces, nada más que yo no sé cómo ponerle vector y le puse negritas, pero casi no se notan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Este es R vector. Bueno, entonces me piden calcular el potencial. Vean, entonces lo que yo les decía hace unos minutos, ustedes van a tener un sistema de coordenadas. Ustedes van a tener un sistema de coordenadas, ustedes van a tener un sistema de coordenadas, déjenme ponerlo acá, van a tener un sistema de coordenadas, pongo mi sistema de coordenadas y elijo el punto P en cualquier punto del espacio, ¿sí? Donde yo quiera. Acá tengo la partícula Q1 y acá tengo abajo la partícula Q2. Q2 igual a menos Q. Y lo quiero en este punto, el punto P. Entonces lo que voy a hacer es proyectar este punto al piso. Hagan de cuenta el foco del cuarto donde están, lo proyecto al piso. Y entonces me forma un ángulo con respecto a esta pared. Acá este es el ángulo phi. Este es ρ en coordenadas cilíndricas y esto está a la altura z. Por eso nos resetamos las coordenadas la otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este punto P no está en la pared. Este es el eje X, Y, Z. Z va hacia arriba, X es un filo de la pared y Y es el otro filo de la pared. ¿Están de acuerdo? Forma 90 grados, ¿sí? Sí. Entonces lo que voy a hacer es rotar mi sistema de coordenadas para que el punto P quede en la pared YZ. Este sistema así es en cualquier punto. Entonces voy a rotar el sistema de coordenadas de modo tal que las partículas siguen en Q1, sigue a la misma altura, este es el origen y este es Q2. Pero así, escrito así, este punto P sí está sobre el plano YZ. Este es Y y este es Z. Es decir, voy a usar la simetría de que si yo giro el sistema alrededor del eje Z, las partículas cargadas se ven iguales. ¿Sí? Entonces, este punto P que estoy pintando en el segundo dibujo sí está en la pared YZ. Sí está en la pared. Entonces, este problema que está en 3 dimensiones, con este giro, si giro el sistema, hacia hasta que el punto P está en el plano YZ. Entonces, este punto P, sí, ahora sí está en esta pared, hagan de cuenta, es como en el cuarto de su casa y en esa pared hay un cuadro colgado, está en la pared. Entonces, este problema está ahora en 2 dimensiones. Yo tenía un problema en 3 dimensiones. Por la simetría, lo puedo girar y lo llevo a un problema en 2 dimensiones. Entonces, voy a pintar mi vector que va del origen al punto P. A este vector le llamo R. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero necesito otro vector R1 que me posicione la partícula cargada al punto P. A este le llamo R1, vector. Y necesito otro vector más que me posicione la partícula Q2 hacia el punto P. ¿Sí lo ven? Y esta sería R2. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, vamos a calcular el potencial en cualquier punto del espacio y giramos un poco el sistema para que ese punto P quede en 2 dimensiones. Mi problema de 3 dimensiones se reduce a un problema de 2 dimensiones. ¿Sí? Maestra, una pregunta. ¿Mande? Ahí, ¿cuántos grados fue como el giro? O sea, No importa. Este punto P está a un ángulo phi.
Ajá. Si llegara de una pared a la otra habría 90 grados. Pero no importa, lo hago que complete esta vuelta para que llegue a la pared, ¿sí? Este punto, si lo proyecto al piso, llega justo acá, en ese filo. Ok. ¿Sí? Ok, entonces es como para hacerlo como más sencillo lo que decía de Sí, sí, a 2D. sí. Okay. Sí, sí creí que el Ahora, ángulo lo debemos considerar o algo. ahora mira, checa acá, ¿quién me contestó, Melissa? No, Shalty. Shalti. Este punto P depende de X, Y, Z. O sea, tiene 3 dimensiones. Este punto P depende de X y Y. Solo tiene, perdón, depende de, voy a, ¿dónde borro? Yo no sé dónde borrar. Este punto P, sus coordenadas son Y, Z. No tiene X. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí. O sea, está en 2 dimensiones. Pero fíjate en esto. Cuando aprendimos coordenadas cilíndricas, la voy a pintar acá. Las voy a pintar acá. Ya la tengo acá. Este es el ángulo phi, esto es rho y la altura z. En coordenadas cilíndricas, este punto P tiene el rho, el ángulo phi y la altura z. Y lo podríamos poner en coordenadas polares. También ya lo hicimos. Eso el semestre. Y dependía de r, teta y phi. ¿Se acuerdan? R, en coordenadas esféricas, R es la distancia que va del origen al punto P. Esto es R. Phi es el ángulo en el piso. Y teta es el ángulo polar. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Sí, maestra. Esta expresión que depende de la altura está en coordenadas cilíndricas. Y esta está en coordenadas esféricas. Estoy describiendo el mismo punto P. Entonces este ángulo polar, el ángulo teta es el ángulo polar. ¿Sí? El que está en el piso, el ángulo polar, acuérdense, está acotado entre 0 y pi. Y el ángulo que corre en el piso da la vuelta completa. Ese corre de 0 a 2 pi. ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, cuando hago esta proyección a la pared, acá me aparece mi ángulo polar, teta. Este ángulo es como este, solo que el punto está pegado a la pared. ¿Sí lo ves? Sí, maestra, ya no has tenido dudas así como si al hacer esa consideración debíamos hacer algo con el ángulo phi que se recorre, pero como Ajá, ya me lo explicó ya. cuando lo llevo a la pared, por la simetría del problema, no depende de phi. Sí, ya. Va a depender nada más del ángulo teta y de la Sí, distancia rho. Entonces, ya no va a depender acá dependía de r, teta y phi. Ahora va a depender nada más de teta y de r. Nada más va a depender de r y de teta, ya no de phi. Este problema escrito así, nada más depende de la distancia entre el origen y el punto P y el ángulo teta. ¿Sí lo ves? sí, maestra, ya me quedó más claro. Y nuevamente, este problema de 3 dimensiones se me reduce a un problema de 2 dimensiones. Por la simetría, ¿sí? Esta Sí, parte, maestra. anótenla, por favor, para que podamos continuar. Cuando es presencial, es muy sencillo explicar esta parte. Pero, por ejemplo, ahorita que es en línea, así, por la computadora, sí sí representa un reto poderlo explicar, para que quede claro, o sea, cómo me explico yo, para que quede claro y no los confunda yo a ustedes. Sí tiene ¿cómo decirle? Sí representa un reto poderlo hacer. Espero que esta parte sí les quede claro y ahorita paso al PowerPoint.
Entonces lo anotan. Voy a detener un segundito la grabación para que puedan tener tiempo para anotar.